Atlántico Norte, sector de patrulla al suroeste de Islandia. 23 de mayo de 1943. 3 horas y 14 minutos de la mañana. La oscuridad aquí no es solo la ausencia de luz, es un peso físico que aplasta el horizonte, donde el cielo negro se funde con un océano aún más oscuro y furioso. El viento sopla a 30 nudos y corta como hojas de afeitar heladas la piel expuesta de los vigías en la cubierta del destructor HMS Calder. El agua salada se congela instantáneamente al tocar el metal, pero el frío es el menor de los problemas esa mañana. Lo que realmente hiela la sangre a los hombres a bordo no es el clima, sino lo que se desliza silenciosamente a 70 metros por debajo de la quilla. Estamos en plena batalla del Atlántico, el conflicto naval más largo y cruel de la Segunda Guerra Mundial, donde las manadas de lobos de los U-Boot alemanes, los temidos submarinos del Tercer Reich, están a punto de descubrir que las reglas del juego han cambiado. Hasta ese momento, la Kriegsmarine creía que dominaba las profundidades, cortando líneas de suministro vitales entre Estados Unidos y Gran Bretaña con aterradora impunidad. Pero en esta noche en particular, la historia naval está a punto de dar un giro brusco y sangriento. El cazador, sin saberlo, está a punto de convertirse en cazado. Para entender lo que sucederá en los próximos minutos, debemos descender al cilindro de acero presurizado que es el U-604, comandado por el capitán teniente Horst Holtring. El aire del interior es una mezcla espesa, casi masticable, de combustible diésel. El sudor de 40 hombres que no se han duchado en semanas, comida enlatada y el olor acre del ácido de la batería. Es el olor del miedo y de la agresión contenida. La tripulación vive en un mundo sin sol, guiada únicamente por los sonidos y la voz de su comandante. Holtring, un veterano condecorado, se ajusta a su grasienta gorra blanca mientras observa los medidores de profundidad. No tiene miedo. Por el contrario, siente una confianza técnica, casi arrogante, que ha sido alimentada por 3 años de victorias fáciles contra buques mercantes indefensos y escoltas británicas tecnológicamente inferiores. El operador del hidrófono, el cabo Werner, se quita uno de los auriculares y susurra, rompiendo el silencio táctico. Hélices rápidas Herculeum, marcando 030, sonido de turbina. Es un destructor, clase River o similar. Viene recto, pero aún muy lejos. Holtring sonríe, una sonrisa que apenas llega a sus ojos cansados. Él conoce este baile. Lo ha realizado decenas de veces desde 1940. La doctrina alemana es clara y hasta entonces infalible. Cuando un destructor avanza, el submarino debe sumergirse profundamente, superar los 150 metros y realizar un giro brusco a babor o estribor. Las cargas de profundidad británicas, esos barriles de explosivos que ruedan desde la popa de los barcos, tardan en hundirse. Explotan en función de la presión, en un momento predeterminado. En el intervalo entre el lanzamiento y la explosión, el U-Boot ya estaría muy lejos, escondido en la capa térmica, riéndose de la incompetencia de los aliados mientras las explosiones sacudían inofensivamente el agua a cientos de metros de distancia. El cuaderno de bitácora del maquinista Johann Hans Goebel, recuperado años más tarde, describe exactamente el sentimiento de aquella tripulación en aquellas horas finales. Cita: nos sentíamos como fantasmas. Los británicos hacían mucho ruido, chapoteaban en el agua, corrían de un lado a otro. Simplemente nos deslizábamos debajo de ellos. El comandante nos dijo que su tecnología se había detenido a tiempo, que eran ciegos que tanteaban en la oscuridad. Nosotros lo creíamos. Creíamos que éramos invencibles porque las matemáticas estaban de nuestro lado. Cerrar comillas. Esta creencia en las matemáticas antiguas sería su sentencia de muerte.
Lo que Höltring y sus hombres no sabían, lo que Goebel no pudo predecir mientras escribía esas palabras a la tenue luz de una lámpara roja, es que el HMS Calder no estaba simplemente corriendo. Él estaba escuchando, y no estaba simplemente armado con viejas cargas de profundidad que caían por gravedad. En el puente del HMS Calder, el comandante británico Frederick Lawton sostiene una taza de café que tiembla no por el frío, sino por la vibración de los motores que acaban de alcanzar la máxima potencia. Lawton es un hombre diferente a los oficiales del comienzo de la guerra. No tiene el romanticismo naval de 1939. Tiene los ojos hundidos, la piel pálida como la de quien no ha visto el sol, y su mente funciona como la de un ingeniero. Mira al oficial del sonar y no necesita decir una palabra. El nuevo equipo, sonar activo de alta frecuencia y radar centimétrico, no solo proporciona direcciones vagas, dan una solución de disparo precisa. El operador del sonar británico, un joven de Liverpool llamado Thomas Harris, informa con una voz que intenta ocultar el terror. Contacto firme, señor. La distancia se acerca a 1200 yardas. No cambia de rumbo. Cree que no lo hemos visto o piensa que va a sumergirse más rápido de lo que podemos llegar allí. Lawton camina hacia la ventana golpeada por la lluvia y mira hacia la oscuridad delante de la proa. Sabe exactamente lo que piensa el capitán alemán. Es la trampa de la complacencia. Lawton ordena: mantén el rumbo, prepara al erizo, no dispares hasta mi señal. Quiero ver su sombra en el conspirador hasta el último segundo. He aquí el secreto que los alemanes no conocían aquel frío amanecer de mayo. El erizo, o puercoespín, no era un arma que se arrojaba hacia atrás esperando tener suerte. Era un mortero de lanzamiento hacia adelante. Disparó 24 granadas de contacto en un patrón circular, aterrizando en el agua muy por delante del barco, formando un anillo de muerte instantánea. A diferencia de las cargas de profundidad que explotaban bajo presión y alertaban al submarino si fallaban, los proyectiles del Hedgehog solo explotaban si tocaban físicamente el casco del enemigo. Silencio total o aniquilación total. Sin advertencias, no hay segundas oportunidades. Abajo, en el U-604, Höltring da la orden habitual confiado en su rutina. Sumérgete a 160 metros, maneja todo a estribor, dejémoslo pasar por encima y escuchemos los fuegos artificiales allá atrás. El submarino inclina el morro hacia abajo, las válvulas de lastre silban, el agua entra en los tanques, pesada y ruidosa. La tripulación se agarra a los volantes y a los tubos, esperando el familiar balanceo del rápido descenso. Escuchan el sonido de las hélices del destructor cada vez más fuerte. Un tam-tam-tam rítmico que reverbera a través del casco de acero. Para ellos, ese sonido es la música de su huida. Creen que el barco está pasando. Creen que ya ganaron la ronda. El operador de radio alemán, Heinz Krüger, se quita los auriculares y le comenta al primer oficial con desdén: ahí va, pasó de largo. Ahora vienen las explosiones inútiles en la popa. Pero las explosiones no vinieron de popa y el barco no pasó directamente. Por encima de ellos, Lawton mira el cronómetro. El momento del disparo no se basa en el instinto, sino en un frío cálculo. Cuando el sonar indica la distancia exacta, grita la orden que cambiaría el destino de esa guarnición alemana. ¡Fuego! 24 proyectiles son lanzados desde la proa del HMS Calder, elevándose en un arco mortal contra el cielo gris, antes de hundirse en el agua con pequeñas salpicaduras, apenas audibles en la tormenta. Se hunden rápido, más rápido que cualquier carga de profundidad. No hacen ningún ruido al descender, no hay pitidos, no hay tic-tac, solo 24 martillos de metal cayendo en la oscuridad, buscando acero alemán. En el U-604 reina el silencio. Esperan el lejano estruendo de las cargas convencionales. Pasa un segundo, 2 segundos, 10 segundos.
Heltring frunce el ceño. Extraño, murmura. No lanzaron. Se quedaron sin municiones. La arrogancia lo cegó hasta la última milésima de segundo. No se dio cuenta de que la muerte no venía por detrás, sino que caía verticalmente sobre sus cabezas, silenciosa e inevitable. Fue entonces cuando se escuchó el primer sonido metálico, un sonido agudo y seco, como el de un martillo golpeando un yunque procedente del compartimento de torpedos de proa. Sonido metálico. No fue una explosión inmediata. Fue el impacto físico del metal del proyectil contra el metal del casco. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo dentro del U-Boot. Los ojos de Heltring se abrieron no por miedo, sino por total incomprensión. La física que conocía, la guerra que dominaba, acababan de ser derogadas. El sonido de ese impacto fue lo último que escuchó la tripulación antes de que el detonador de contacto del Hedgehog hiciera su trabajo. La física es cruel y no negocia. Cuando el detonador de contacto del Hedgehog se activa contra el casco de presión de un submarino, la explosión no se disipa en el agua. Se dirige casi por completo hacia adentro, siguiendo el camino de menor resistencia. Lo que Heltring y sus hombres viven en ese segundo no es una batalla, es una catástrofe industrial instantánea. La ojiva Torpex de 30 kilos detona justo encima del compartimento de torpedos de proa. No hay ninguna advertencia, no hay tiempo para orar. La oscuridad del Atlántico invade el U-604 no como agua, sino como un sólido chorro de alta presión capaz de atravesar carne y huesos. El estallido es ensordecedor, pero se siente en los dientes y en el estómago antes de ser procesado por los oídos. El submarino, un depredador de 700 toneladas, es arrojado a un lado como un juguete golpeado por un gigante. Dentro del centro de mando, el orden y la disciplina prusianos se desintegran en chispas y gritos. Las luces principales explotan, sumiendo al comando en una oscuridad absoluta, rota solo segundos después por el brillo fantasmal de las luces de emergencia amarillas que parpadean erráticamente. El cambio repentino de presión succiona el aire de los pulmones de todos. El olor a cordita quemada y cloro de las baterías dañadas inunda instantáneamente la habitación. El capitán teniente Heltring es arrojado contra el periscopio colapsado y el impacto le abre un profundo corte en la frente. La sangre brota, cegando su ojo izquierdo, pero el dolor físico es irrelevante comparado con el shock mental. Intenta levantarse sobre el suelo inclinado, resbaladizo por el aceite hidráulico que brota de las tuberías rotas. «Informe de daños, informe ahora», grita, pero su voz suena débil, ahogada por el aterrador sonido del agua corriendo bajo presión en algún lugar más adelante. El ingeniero jefe, Hans Goebel, se arrastra hasta las válvulas de compensación. Sabe por el sonido que el casco de presión se ha visto comprometido. En sus memorias, escritas años más tarde en un campo de prisioneros en Canadá, Goebel describió ese sonido con una claridad inquietante. No sonó como una explosión, sonó como si el submarino estuviera gritando. El acero gimió, se retorció y crujió. Oímos el sonido del agua entrando con tal fuerza que sonó como el rugido de un tren expreso en un túnel. En ese momento, supimos que la guerra de las maniobras elegantes había terminado. Estábamos luchando contra el océano que entraba en nuestra casa. El U-604 no solo está herido, perdió flotabilidad neutral. La proa del submarino, llena con toneladas de agua de mar que ha inundado el compartimiento de torpedos, empuja el barco hacia abajo. El medidor de profundidad gira como loco. 170 metros, 180 metros. Están cayendo al abismo. Estamos pesados en la proa. El timón de profundidad no responde, grita el timonel, luchando contra una rueda que gira libremente en sus manos.
Höltring se limpia la sangre de la cara. La arrogancia de hace unos minutos se evaporó. Ya no es el cazador invencible. Es un hombre atrapado en un ataúd de hierro que cae a una profundidad aplastante. Las matemáticas en las que tanto confiaba fracasaron. El destructor no falló. La maniobra evasiva fue inútil. No tuvieron que adivinar la profundidad. La bomba simplemente los encontró. Arriba en la superficie, la escena es terriblemente diferente. El HMS Calder detuvo sus motores para escuchar. El comandante Lawton permanece inmóvil en el puente, mientras la lluvia le resbala por el ala de su gorra. No vio la explosión. El Hedgehog no crea las espectaculares columnas de agua de las cargas de profundidad. Es un arma discreta, pero el sonido viaja bien en el agua. El operador del sonar, Harris, se quita rápidamente los auriculares y hace una mueca de dolor. El sonido de la detonación submarina fue un crujido agudo, seguido de un ruido que todo marinero antisubmarino aprende a reconocer como una mezcla de triunfo y náuseas. El sonido del metal desgarrándose y el aire expulsado violentamente. «Se logró contacto, señor», dice Harris con la voz temblorosa. «Escuché roturas del casco, ruidos crujientes, están descendiendo rápido». Lawton no celebra. Enciende un cigarrillo, protegiendo la llama del viento con las manos ahuecadas. «No asumas que están muertos, hijo. Esos bastardos son duros. Tienen 9 vidas y nosotros solo tomamos una. Sigue escuchando. Si intentan volar los tanques de lastre, quiero saberlo antes de que salgan a la superficie». De vuelta en las profundidades, la pesadilla continúa. El U-604 supera los 200 metros. El casco comienza a emitir fuertes estallidos, como disparos de pistola, mientras la presión del océano intenta comprimir el submarino hasta que implosiona. Los remaches salen de los mamparos como balas de rifle y rebotan en el interior metálico. Höltring toma la única decisión posible, una apuesta desesperada contra la física. Explota todos los tanques, aire comprimido lleno, motor eléctrico invierte toda su potencia. Es una maniobra suicida. Si emergen ahora, saldrán del agua como un corcho y se quedarán quietos, vulnerables, justo delante de los cañones del destructor. Pero la alternativa es quedar aplastado por la presión del agua en menos de 1 minuto. El aire comprimido silba violentamente en los tanques de lastre, luchando por expulsar el agua invasora. El submarino se estremece, gime y el descenso se ralentiza. 220 metros. El casco cruje al límite absoluto de su resistencia estructural. Luego, muy lentamente, la aguja del medidor de profundidad se detiene y comienza a regresar. Están aumentando, pero Höltring sabe la verdad. Mira a sus hombres, con los rostros manchados de hollín y pánico. Se levantarán, sí, pero llegarán a un mundo en el que ya no serán depredadores. Emergerán directamente en el punto de mira de una tecnología que subestimaron. La subida no es una salvación, es el comienzo de la ejecución final. Prepárense para salir a la superficie. Höltring ordena, sacando su pistola Luger de su funda, no luchar, sino asegurarse de que nadie entre en pánico y abra la escotilla demasiado pronto. Si vamos a morir, muramos en la superficie disparando. Lo que no sabe es que el HMS Calder ya ha calculado exactamente dónde aparecerán. El radar ya está trazando la trayectoria de ascensión. Se acabó la sorpresa. La era del lobo invisible fue desmantelada por una andanada de morteros. Y ahora, el océano está a punto de convertirse en un escenario iluminado para la matanza. El ascenso de emergencia de un submarino averiado es todo menos elegante. Es violencia física. El U-604 irrumpe en la superficie del Atlántico como una ballena de acero herida, expulsando agua y aire comprimido, rodeado de una furiosa espuma blanca que contrasta con el petróleo negro que ya se escapa por sus costados desgarrados. El barco
se escora pesadamente hacia babor, sacudido por las olas de 3 metros. En el interior, la tripulación está arrojada contra las paredes, hombres y equipo mezclados en un caos de gritos y metal. Pero el verdadero terror no estaba en el interior, estaba fuera. En el momento en que la torre de mando del U-Boot atraviesa la línea de flotación, el comandante Lawton, en el puente del HMS Calder, no necesita gritar órdenes complejas. El equipo británico ya estaba ensayando. No necesitaban buscar al enemigo en la oscuridad con reflectores parpadeantes como lo habían hecho en 1940. El radar tipo 271 ya había indicado a los artilleros exactamente hacia dónde apuntar. Ilumina el objetivo. Dispara a voluntad a la batería principal. Ordena Lawton con gélida calma. Un chasquido agudo resuena en el cañón de 10 centímetros situado en la proa del destructor. Segundos después, el cielo sobre el U-604 se ilumina con una cegadora luz de magnesio. Un proyectil iluminador, el Star Shell, explota colgado de un paracaídas, bañando al submarino alemán en una luz blanca cruda y despiadada. Para los alemanes que intentaban abrir la escotilla de la torreta, era como si el sol hubiera salido instantáneamente a las 3 de la mañana, pero un sol frío que exponía su desnudez táctica. El capitán teniente Holtring es el primero en subir la escalera y abrir la escotilla de una patada. El aire fresco del Atlántico invade la torre y se mezcla con el humo tóxico del interior. Sube al Wintergarten, la plataforma exterior, y les grita a sus hombres que preparen sus cañones antiaéreos de 20 milímetros. Todavía creen que pueden luchar. Todavía piensan que se trata de un duelo de caballeros del mar. La respuesta británica disipa esta ilusión en menos de 10 segundos. El artillero de primera clase James Jimmy Miller, operando un cañón Oerlikon en la cubierta del Calder, describió la escena en una carta a su esposa días después. La carta, conservada en el Museo Imperial de la Guerra, dice: «No parecía una guerra, parecía una matanza. Salieron del agua aturdidos, cegados por nuestra luz. Podíamos ver las figuras corriendo por su cubierta, pequeñas como insectos. Cuando abrimos fuego, no apuntamos al casco, apuntamos a la carne. Vimos el metal de su torreta desmoronarse y brillar con las chispas de nuestros disparos. No sentí odio, sentí lástima. Ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de apuntar sus armas». El HMS Calder, situado a solo 800 metros de distancia, lanza un torrente de fuego. Los proyectiles impactaron en la base de la torre de mando del U-604, arrancando trozos de acero reforzado y convirtiendo el puente en un infierno de metralla. Holtring, que intentaba desesperadamente coordinar la defensa, recibe un impacto de fragmentos de metal en el pecho antes de que pueda dar la orden de disparar. Vuelve a caer por la escotilla, muere instantáneamente y su cuerpo bloquea la salida para los hombres desesperados que lo siguen de cerca. Ese fue el fin de la doctrina de la superficie segura. Durante años, los comandantes alemanes salían de noche para recargar sus baterías y viajar más rápido, utilizando la oscuridad como manto. Esa noche de mayo, la tecnología aliada, la fusión de radar, Hedgehog y tácticas de iluminación, arrancó esa capa y la quemó. Dentro del submarino, el pánico se vuelve absoluto. Con el comandante muerto y la torre golpeada por continuas explosiones, la tripulación se da cuenta de que escapar es imposible. El agua entra por la escotilla abierta y se mezcla con la sangre del capitán. El primer oficial, el teniente Walter Friedrich, toma el mando en medio del caos. Ve el cuerpo de Holtring, oye el sonido del casco al ser atravesado por los proyectiles más pequeños que atraviesan las placas de acero despresurizadas como si fueran papel. Sabe que el submarino no se hundirá de forma controlada, quedará triturado en la superficie. Friedrich grita la orden final, la más dolorosa que un marinero puede oír: abandonar el barco, fuera todo el mundo.
ahora, pero irse no es fácil. El U-604 es ahora un objetivo iluminado e inmóvil. Todo hombre que asoma la cabeza por la escotilla se enfrenta a una tormenta de acero del destructor. Algunos logran saltar al agua helada, deslizándose por el casco aceitoso. Otros son abatidos antes de dar el primer paso a cubierta. Lawton, mirando a través de binoculares, ve las figuras saltando al agua negra. Levanta la mano indicando que cese el fuego con las armas principales. El objetivo se logró. El depredador ha sido neutralizado. Ahora lo único que quedaba era el cadáver humeante de una máquina de guerra que meses antes aterrorizó a convoyes enteros. El ingeniero Hans Goebel, uno de los pocos que logró llegar al agua, se alejó nadando del casco agonizante. Más tarde relató la visión surrealista de su casa hundiéndose. La luz de las bengalas británicas se reflejaba en el agua, creando un espejo de plata y sangre. Miré hacia atrás y vi el U-604. Parecía pequeño, frágil. El gran lobo gris no era más que una lata de sardinas con fugas. Y allí, flotando en el agua helada, rodeado de los cuerpos de mis amigos, entendí algo terrible. Alemania había perdido la guerra. No en Berlín, no en Stalingrado, sino allí. Porque si pudieran vernos en el oscuro y nos golpeó sin previo aviso, no había lugar en el océano para que nos escondiéramos. El U-604 levanta su proa verticalmente en un último suspiro grotesco. El aire sale de los compartimentos internos con un largo silbido casi humano, y luego se desliza hacia atrás, desapareciendo bajo las agitadas olas, llevándose consigo el cuerpo del capitán Holtring y la arrogancia de una era naval que acababa de extinguirse. Pero el silencio que siguió en la cubierta del HMS Calder no fue de celebración, fue un silencio pesado, porque lo que habían hecho Lawton y sus hombres no era simplemente hundir un barco. Habían demostrado de forma sangrienta y definitiva que la tecnología había vencido al coraje. La era del combate romántico había muerto. La era de la guerra electrónica había comenzado. El océano Atlántico tiene una terrible capacidad para borrar huellas. Minutos después de la desaparición del U-604, la única evidencia de que había tenido lugar una batalla eran las manchas de combustible diésel iridiscente que flotaban en las olas y las cabezas de 19 supervivientes alemanes que luchaban por mantenerse a flote en el agua helada. El HMS Calder reduce la velocidad y sus redes de rescate están tiradas por la borda. La furia del combate se disipa, sustituida por la antigua ley del mar. Los marineros rescatan a los marineros. Cuando los prisioneros alemanes son izados a cubierta, temblando violentamente por la hipotermia y el shock, la arrogancia que definió a la Kriegsmarine en años anteriores ya no existe. Son solo jóvenes, aterrorizados, envueltos en mantas de lana gris, bebiendo té caliente ofrecido por quienes, minutos antes, intentaban matarlos. El comandante Lawton baja a la cubierta principal para observar a los prisioneros. Se detiene frente a un joven oficial alemán, el primer oficial Friedrich, que mira el barco británico con expresión de total incredulidad. Friedrich, con los dientes castañeteando, hace una pregunta en un inglés entrecortado, una pregunta que resonaría en los interrogatorios a lo largo de 1943. ¿Cómo? Éramos profundos, estábamos en silencio, no arrojasteis cargas de profundidad. ¿Cómo nos golpeasteis? Lawton no responde con detalles técnicos. No explica el radar centimétrico ni la física de Hedgehog. Simplemente enciende un cigarrillo y dice, con la gravedad de quien ha visto demasiada guerra, el mar ya no te esconde. Dile a tu almirante que los días felices se acabaron. Y efectivamente, terminaron. La suerte del U-604 no fue un incidente aislado. Era un síntoma de un colapso total. Mayo de 1943, mes en el que se desarrolla esta historia,
pasó a ser conocido en la historia naval como Mayo Negro. En solo 31 días, Alemania perdió 41 submarinos, 41 tripulaciones experimentadas, enviadas al fondo no por suerte, sino por una abrumadora superioridad tecnológica. En su cuartel general en la Francia ocupada, el gran almirante Karl Dönitz, el arquitecto de la guerra submarina, miró el mapa del Atlántico que una vez había sido su tablero de caza y ahora se había convertido en un cementerio. El 24 de mayo, apenas un día después del hundimiento que hemos descrito, Dönitz tomó la decisión más difícil de la guerra naval. Ordenó la retirada de los U-Boot del Atlántico Norte. En sus memorias, Dönitz escribió amargamente: "Perdimos la batalla del Atlántico. El enemigo tiene medios de detección que anulan nuestras tácticas de lobo. Continuar es un suicidio". La batalla del U-604 contra el HMS Calder es el microcosmos perfecto de este punto de inflexión. Ilustra el momento exacto en que el coraje individual y las tácticas agresivas quedaron obsoletos frente a la innovación. Hedgehog, radar, Active Sonar y la ruptura de los códigos de Enigma han transformado el océano, que alguna vez fue un vasto desierto de escondites, en una habitación iluminada y vigilada. Los supervivientes del U-604 fueron llevados a campos de prisioneros en Canadá. Hans Goebel, el maquinista, vivió para ver el fin de la guerra. Años más tarde, reflexionó sobre aquella fría noche de mayo. Nos hicimos a la mar pensando que éramos cazadores invisibles. Regresamos como supervivientes de un naufragio, salvados por la misericordia de nuestros enemigos. La tecnología nos derrotó incluso antes de que disparáramos el primer torpedo. La batalla del Atlántico continuaría hasta el último día de la guerra, pero el equilibrio de poder nunca volvió. El miedo cambió de bando. Los convoyes aliados comenzaron a cruzar el océano, transportando el acero y el combustible que aplastarían al Tercer Reich en Europa, mientras que los ataúdes de hierro, como llegaron a llamar a los submarinos alemanes sus propias tripulaciones, se convirtieron en tumbas para 30.000 marineros alemanes. Esta historia nos recuerda que en la guerra la complacencia es más letal que la pólvora. La creencia de que siempre lo hemos hecho así y funciona es el preludio del desastre cuando el enemigo está innovando silenciosamente. El HMS Calder y su tripulación no solo ganaron una batalla, pasaron la página de la historia naval. Si esta inmersión en la brutal realidad de la guerra naval te ha llamado la atención, si has podido visualizar la cubierta helada y sentir la tensión dentro del submarino, entonces tu misión ahora es sencilla. Haga clic en el botón "Me gusta" a continuación. Esto ayuda a YouTube a mostrar esta historia a más entusiastas de la historia militar. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos preparando un dossier sobre los pilotos kamikazes y la psicología detrás de su sacrificio final, y no querrás perdértelo. Déjalo en los comentarios. ¿Qué otra batalla de la Segunda Guerra Mundial se decidió exclusivamente por la tecnología y no por la fuerza bruta? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo frente. Cambio y fuera.